Universidad Estatal de Milagro. Autores: Viviana Cárdenas, Luis González, Mónica Rafa. Primer semestre de licenciatura en Turismo. Época colonial, el hecho colonial. 1492 fue un año clave para América, España y la humanidad, con la llegada de la expedición de Cristóbal Colón. Y el inicio de la subyugación violenta de los pueblos aborígenes comenzó una época nueva para nuestro continente. También en ese año culminó el proceso de unidad política de todos los reinos hispánicos bajo los reyes católicos, y Europa, que salía del feudalismo, avanzó con el aporte americano hacia una era de predominio mundial. Al descubrimiento del nuevo continente y su ocupación inicial sucedió una corta etapa de conquista militar. Luego se inició en estas tierras una extensa época colonial que duró casi 3 siglos. La historiografía tradicional suele caracterizar a la época colonial del actual Ecuador como un lapso de gran estabilidad, de cambios significativos en todos los órdenes, en oposición a la inestabilidad que se dio en los años republicanos. La colonia se solía ver sin mayores modificaciones en la estructura social y económica. Esta visión no es correcta. Durante los 3 siglos, en estas tierras se permanecieron vinculaciones de la metrópoli española. Se produjeron transformaciones muy significativas, perfilando al menos 3 periodos diversos. En los tiempos coloniales, la vida de la sociedad y el Estado fue muy compleja, y su caracterización escapa de las simplificaciones. Entender la sociedad colonial como feudal o semifeudal, tal como lo repite una mala costumbre interpretativa que lo recogen algunos autores, es un gran error. La formación económica y social de lo que luego llegó a ser Ecuador está llena de complejidades, en medio de permanentes cambios que se dio un conjunto orgánico y articulado de relaciones sociales, de distinto carácter y origen histórico diverso, cuya integración escapa de las caracterizaciones simplistas. Si vemos a la sociedad colonial desde la perspectiva de sus relaciones económicas sociales básicas, luego de la conquista encontramos 3 grandes periodos en la vida de lo que ahora es el Ecuador. Desde el fin de la conquista hasta fines del siglo XVI se dio un periodo de asentamiento e inicial consolidación del régimen colonial español. Desde entonces y hasta las décadas iniciales del siglo XVIII, es decir, una centuria y unas décadas más, se dio un segundo periodo en el que la actividad económica articulante de la sociedad fue un producto textil. Por fin, desde los inicios del siglo XVIII y hasta las cerca de 100 años después, cuando se inició la independencia, se dio un tercer periodo, caracterizado por la crisis de la recaudación de las relaciones sociales y el agotamiento del régimen colonial. La conquista, la cuestión del descubrimiento. Cristóbal Colón, que era un navegante profesional al servicio de España, logró una expedición y llegar a la isla del Caribe el 12 de octubre de 1492. Sus habitantes denominaban estas tierras de diversa manera. Los indios Cuná, por ejemplo, lo llamaban Aviala, tierra en plena madurez. Por confusión, los conquistadores llamaron Indias al nuevo continente. Luego, otra confusión generalizada lo bautizaría como Tierra de América, por Américo Vespucio, el geógrafo y navegante que trazó uno de sus primeros mapas. Designar la llegada de Colón como descubrimiento es pensar desde la perspectiva de los invasores. Con este primer contacto, además de probarse en la práctica la teoría de la redondez de la Tierra, se incorporó todo un continente a la vida del resto de la humanidad, puesto que América se vinculó por ese medio a Europa y a los otros continentes. No cabe duda de que ese contacto tuvo aspectos positivos, pero con él estas fueron consideradas tierras de conquista y sus habitantes como objeto de explotación. El inicio de la colonización de nuestro continente, al mismo tiempo que la apertura de una época, fue también el comienzo de un inacabado atropello a los pueblos aborígenes. Colón realizó varios viajes a las recién descubiertas tierras e inició la colonización. A sus empresas se sumaron las de otros españoles, que a inicios del siglo XVI habían conquistado ya el Caribe y se adentraron a tierra firme, cruzando el istmo de Panamá, en cuya ribera opuesta hallaron un océano que denominaron Pacífico. Descubrimientos y conquistas fueron tareas emprendidas privadamente por aventureros españoles que obtenían autorización y privilegios de la corona de Castilla. Sin embargo, conforme se regularizaba la colonización, la influencia y la autoridad del Estado se acentuaban. La conquista de Quito. Luego de que se consolidó el control hispánico sobre el istmo de Panamá, comenzaron a recibirse noticias sobre un rico país hacia el sur. En 1524 se organizó una empresa privada de conquista y colonización que encabezaron Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pizarro dirigió una primera expedición por la costa sudamericana en 1526, que llegó por primera vez a las playas de lo que ahora es Ecuador. Luego de solventar dificultades, los dos jefes volvieron a organizar una nueva expedición, que en 1531 recorrió nuevamente la costa de Tumbes, en donde desembarcaron para penetrar tierra adentro.
Enterados los invasores de la guerra entre Huáscar y Atahualpa y del triunfo de este último, tendieron una trampa al emperador en Cajamarca y lo tomaron preso. El desconcierto que esto causó entre pueblos indígenas y las alianzas que promovieron los españoles con los descontentos contra Atahualpa impidieron una defensa coordinada del Incario. Los invasores demandaron un crecido rescate por el soberano, pero luego lo hicieron víctima de un juicio al acabado, fue ejecutado. En el norte del Tahuantinsuyo, varios generales de Atahualpa organizaron la resistencia, pero fueron sucesivamente vencidos por las tropas españolas apoyadas por los pueblos enteros indígenas descontentos. El más notable héroe de la resistencia fue Rumiñahui, que luego de ser derrotado en su defensa de Quito fue bárbaramente ejecutado. Sebastián de Benalcázar fue encomendado por Pizarro para ocupar el norte. En su base fundó la ciudad de Santiago de Quito, en agosto de 1534, cerca del actual Riobamba, para reforzar su derecho de conquista frente a otro grupo de españoles venidos del norte. En diciembre de ese mismo año tomó posesión del sitio actual de la ciudad de Quito, que había sido arrasada. Una vez que fuera organizado el gobierno hispánico en Quito, partió de esta ciudad bajo el mando de Gonzalo Pizarro a una expedición a la Amazonía. Luego de afrontar grandes penalidades, Pizarro encargó a Francisco Orellana la exploración de rutas fluviales. De este modo llegaron al gran río Marañón o de las Amazonas el 12 de febrero de 1542. Por allí salieron al Atlántico para luego arribar a España. Cuando los españoles iniciaron su penetración en el Tahuantinsuyo, el imperio inca se debatía en una aguda crisis. Al aparecer la racionalización impuesta sobre la producción comunal trajo consigo una aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, que el sistema social se hallaba en proceso de descomposición, o por decirlo de otra manera, en transición hacia otras formas que nunca surgieron por efecto de la conquista. El derrumbamiento repentino del imperio inca y la relativa facilidad con que los conquistadores sojuzgaron al Tahuantinsuyo se puede explicar de mejor conflicto y debilidades internas de esa sociedad, más que por la acción audaz y la superioridad bélica o de inteligencia de los españoles. La visión de los vencidos. Aparte del sojuzgamiento, la propagación de enfermedades, el establecimiento de mecanismos de explotación de persecución de la cultura, la conquista significó el intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra historia. Desde entonces hasta los tiempos actuales, los indios y especialmente las mujeres indígenas, doble o triplemente discriminadas, no existen en las versiones oficiales. Conquistadores, presidentes, obispos, notables y generales han poblado las páginas de nuestros libros cuando por 4 siglos más los pueblos indígenas seguirían siendo actores importantes de la vida del país. Con el establecimiento del poder español no terminó la resistencia indígena, a veces por medio de sublegaciones o alzamientos de mecanismos no violentos, como la defensa de sus costumbres, estructuras comunitarias, reivindicación de las tierras, fiestas, idiomas y de otros productos y identidad. Se mantuvo la presencia de productos indios frente al poder colonial. Desde el punto de vista de los vencidos, la conquista no fue la eliminación, sino un nuevo momento de su historia y de la historia de todos nosotros, que tenemos que verla desde abajo, venciendo interpretaciones que conciben al triunfo ibérico como una gesta gloriosa, sin recordar que junto a su indudable importancia vinieron también el sojuzgamiento y explotación. Por otra parte, pensar que la conquista o la invasión concluyó en el siglo XVI deja de lado que los indígenas de la Amazonía y de la costa interna tuvieron su primer contacto en periodos posteriores y han sido objeto de conquista y colonización aún en años recientes. El establecimiento de una etapa entre los años 30 y 40 del siglo XVI como la conquista es una perspectiva de la sociedad dominante hispánico-criolla. La vida de los pueblos invadidos tiene otra periodización.